familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública. Buenas noches, televidentes del Canal TRO, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud en Casa. Recuerde que estaremos aquí todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. junto a los mejores expertos en el tema para resolver cada una de las inquietudes en cuanto a las enfermedades que más nos aquejan hoy en día. Precisamente hoy hablaremos de cáncer pulmonar, el cual es la principal causa de muerte en los Estados Unidos, el cual se consume la vida tanto de mujeres y hombres. A nivel de las mujeres está catalogado como la segunda causa de muerte después del cáncer de mama. En Colombia sabemos que las cifras son de 3.000 nuevos casos por año y que alrededor de 1.200 personas fallecen por esta enfermedad en el año. Hoy los dejo con la siguiente nota para enfatizar un poco más en el tema. Si tenemos que apuntar a un tipo de cáncer como el más mortal, muy bien podría ser el de pulmón. Esta terrible patología tiene una de las mayores incidencias a nivel mundial, también desembocando en la mayor tasa de mortalidad entre pacientes diagnosticados. La tasa anual de mortalidad para ambos sexos a causa de cáncer de pulmón se mantenía en 10.7 por cada 100.000 habitantes. Si comparamos este porcentaje con las cifras de 1990, nos damos cuenta de que la mortalidad ha ascendido en 37.2 puntos a un promedio de 1.6 puntos por año. Los factores de riesgo para el cáncer de pulmón en Colombia naturalmente coinciden con los que consiguen en estudios globales. De la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón, 6.9 muertes responden al consumo de tabaco, mientras que 2.1 a la polución del aire y 1.9 a los carcinógenos ocupacionales. Con el tabaco como el factor de riesgo predominante, las acciones a tomar son claras y sencillas. Combatir este vicio tendría un impacto increíble en la incidencia de este cáncer, desplazándolo de ese infame primer puesto mundial. Hola, después de ver la nota y con el objetivo de resolver cada una de las inquietudes de nuestros televidentes, hoy tenemos a nuestro programa un invitado muy especial. Él es el doctor Marcel Quintero, cirujano de tórax. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Salud en Casa. Esperamos tenerlo aquí muchas más veces con nosotros. Le damos la bienvenida, doctor. Gracias, Germán. Gracias a todos, al canal, por la oportunidad de venir a compartir conocimientos y enseñarle a nuestra comunidad información importante en el tratamiento de muchas enfermedades, y hoy pues no es el tema tan importante como lo es el cáncer de pulmón. Ok, bueno, queremos recordarle a todos nuestros televidentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales, del número de WhatsApp y de la línea fijo. Estamos aquí para resolver cada una de sus inquietudes. Para darle continuidad al tema y con el objetivo de que nuestros televidentes les quede claro qué es la enfermedad, doctor, quiero que hoy me dé un resumen sobre qué es el cáncer pulmonar. Sí, el cáncer de pulmón es una enfermedad que se basa principalmente en células que cambian o que mutan del sistema principalmente respiratorio. Entonces, el pulmón es un órgano fundamentalmente encargado de generar el intercambio de aire y obtener el oxígeno para las funciones vitales corporales. Esas células que se encargan de esa función pueden tener variaciones, y esas variaciones llevan a que exista una transformación a células malignas, y eso es lo que denominamos un cáncer de pulmón. Ok, doctor. Tenemos la siguiente imagen en la pantalla. Podríamos informarle a nuestros televidentes cómo era. Listo. Doctor, para darle continuidad, ¿qué tan frecuente es el cáncer según la edad y el sexo en las personas hoy en día? La frecuencia en nuestro medio, podríamos decir que no solamente, como tú hacías la introducción, es a nivel mundial. El cáncer de pulmón corresponde a la primera causa de muerte actualmente de todos los cánceres, siendo hoy en día
en igual proporción tanto para mujeres como para hombres. La edad promedio generalmente se considera una patología frecuente por encima de los 50 años, pero hemos notado que esto ha ido apareciendo en pacientes jóvenes. Ok, doctor, ¿podemos explicarle a nuestros televidentes qué significa la imagen naranja que aparece allí en el pulmón? Bueno, ahí lo que vemos es el pulmón. Si por sentido común, pues uno tiene a cada lado, derecho e izquierdo, el pulmón, y lo que logramos ver dentro del pulmón del lado derecho es unas lesiones o tumuraciones. En este caso se ven 2 lesiones o 2 tumuraciones que podrían corresponder a la presencia de un cáncer de pulmón. Ok, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo principales que nos llevan al cáncer pulmonar? Los factores de riesgo principales relacionados con el cáncer de pulmón se basan en varios puntos. El primero, debe existir una predisposición en el paciente para desarrollar cáncer, es decir, un factor genético. Ese factor hoy en día ha tomado gran importancia. Por eso existen algunas predisposiciones en nuestros genes, en nuestras familias, que hacen que seamos susceptibles de desarrollar el cáncer. Existen otros factores ambientales donde fundamentalmente, como ya se describió en la nota de introducción, el tabaquismo es el más importante. Hay que aclarar que el tabaquismo actualmente está siendo culturizado, enseñado para que se deje esta costumbre. Hace 20 o 30 años, en los años 80, era algo de moda, donde había mucha tendencia a fumar cigarrillo, y hoy estamos viendo los resultados de estos pacientes de hace 20 o 30 años atrás, ¿cierto? Pero entonces sí es un factor importante. Más o menos el 30% de los fumadores desarrollan cáncer de pulmón, pero de los que desarrollan cáncer de pulmón, alrededor del 70% tienen alguna conexión con el tabaquismo. Existen otros factores adicionales, como muy bien lo describían, factores contaminantes, industriales, pero dentro de esos encontramos el asbesto. El asbesto es un producto que se utiliza para construcciones, pinturas y desarrollar algunos elementos automovilísticos como frenos, y personas que están expuestas a estos contaminantes tienen el factor de riesgo también para desarrollar un cáncer de pulmón. Entonces, como puedes ver, son muchas probabilidades, ¿sí? Las principales son las que te comenté, pero también no podemos olvidar que otras enfermedades del pulmón, como la tuberculosis o como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generan procesos inflamatorios en el pulmón que también contribuyen al desarrollo de cáncer de pulmón. Ok, doctor, para complementar, ya que hablábamos del asbesto, es muy importante recalcarle a nuestros televidentes que la mayoría, pues, vemos muchas casas hoy en día que el techo es de hojas de hojas de ternil. Hay que recordar que estas hojas son hechas con asbesto y este nos lleva a generar cáncer en nuestro organismo, como lo acaba de explicar el doctor Marcel Quintero. Doctor, ya que hablábamos del componente genético, hereditario, todo esto, pues quiero que enfaticemos más cómo podríamos llegar al diagnóstico del cáncer pulmonar. Sí, desafortunadamente el diagnóstico de cáncer pulmonar no es fácil, en cuanto que cuando hay síntomas relacionados con el cáncer de pulmón, generalmente es una enfermedad que ya está en etapas que están avanzadas o no están en etapas iniciales, lo cual hace o dificulta el tratamiento de esta enfermedad. Lo que podremos hacer para diagnosticarlo, y lo que queríamos enseñar en la comunidad, es que ante cualquier situación de su historia, es decir, que tenga algún antecedente familiar de cáncer, no necesariamente relacionado con cáncer de pulmón, que haya tenido exposición a cigarrillo, no directamente lo que llamamos tabaquismo activo, sino también algunas ocasiones por estar cerca de fumadores, lo que llamamos tabaquismo pasivo, y existan síntomas respiratorios dados por tos, dificultad para respirar, flema con sangre, dolor torácico, deben inmediatamente consultar o hacer una consulta médica, ¿sí? Y es allí en donde el personal de salud debe tener la obligación de hacer un muy buen diagnóstico y tratar de detectar estos pacientes en etapas lo posible iniciales. Por lo tanto, pues es un reto. El diagnóstico temprano, como tú muy bien nos preguntas, es un reto. Yo siempre creo que ese es uno de los pilares y creería yo que es uno de mis objetivos de estar acá contigo, tratar de hacer un diagnóstico temprano a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Marcel. Salimos a una breve pausa comercial y ya regresamos nuevamente con ustedes para más de Salud en Casa. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales, de nuestra línea de WhatsApp, del fijo. Estamos aquí para resolver cada una de sus inquietudes. Recuerden que la mejor medicina es la que prevenimos y no la que tratamos de curar.
Diviértete en Hecho con Estilo, un programa lleno de nuevas ideas. De lunes a viernes, solo aquí en el Canal Tro, una parte de ti. La violencia en redes sociales te aleja de los demás. Bajemos el tono. Cuando veas comentarios violentos, exprésate con el contenido de bajemoseltono.com. Llegó la hora de los televidentes, llegó la hora de los 40 municipios, donde vamos a conocer toda la actualidad, lo mejor que hay aquí en este hermoso departamento norte de Santander. Llegó la hora de la música, llegó la hora del entretenimiento, llegó la hora de la educación, llegó la hora de pasarla bien chévere. Llegó la hora de los concursos, del entretenimiento, de las variedades de la diversión y por supuesto la información con mucho entretenimiento. Continuamos con más de Salud en Casa por el Canal Tro. Hoy en compañía del doctor Marcel Quintero, cirujano de tórax. Doctor, para darle continuidad a nuestro tema, vamos a hablar sobre la parte del diagnóstico del cáncer pulmonar. Sabemos que para llegar a un diagnóstico más exacto, aparte de todos los exámenes clínicos, tenemos que hacer un procedimiento, por así decir, invasivo, el cual conocemos en la parte de la medicina como una biopsia pulmonar. Quiero que le dejemos claro a nuestros televidentes en qué consiste esa biopsia pulmonar y al tiempo, cuando ya logramos este diagnóstico del cáncer pulmonar, cómo podemos empezar a tratar esta patología tanto en sus etapas iniciales como en sus etapas tardías. Sí, mira, es muy importante cuando el paciente, como te comentaba anteriormente, consulta y se detecta el diagnóstico de un probable cáncer pulmonar, es confirmarlo. Y esta confirmación, como tú muy bien dices, se debe hacer a través de una toma de tejido. Es importante que entendamos que no es solamente la toma del tejido pulmonar como tal, sino también de todos los espacios u órganos que pueden tener relación con el tumor, que nos permiten determinar si ese tumor está en una etapa inicial, si está en una etapa intermedia o está en una etapa avanzada. Esto es lo que nos permite saber cuál puede ser su tratamiento. Entonces, de una forma muy sencilla, quería como plantearte cómo comenzamos consultando, luego tratando de hacer no solo un diagnóstico, sino una adecuada estadificación para plantear un tratamiento. Entonces nosotros, en mi caso como cirujano torácico, porque hay que dejar claro que esta patología no es una patología única del cirujano torácico, yo solamente hago parte como miembro de un equipo interdisciplinario donde participan médicos generales, participan neumólogos, internistas, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, radiólogos. Somos un equipo interdisciplinario que nos preocupa el paciente y debemos hacer una aproximación diagnóstica. Cuando necesitamos tomar estas biopsias, algunos de los métodos hoy en día se están tratando de hacer de los métodos mínimos invasivos. Entonces se tratan a través de agujas o de endoscopias, tratar de hacer el diagnóstico, y muchas veces si esto no se logra porque son tumores muy profundos, tenemos que recurrir a los procedimientos que yo ofrezco como cirugía torácica. Pero en general lo que queremos es un muy buen diagnóstico y una muy buena estadificación. Ante eso, podríamos decir que los pacientes que están en etapas iniciales de cáncer de pulmón son pacientes que se tratan principalmente con cirugía y que después de ella, dependiendo de los resultados de la patología, es decir, de los resultados de las muestras que se toman, se define si se dan tratamientos complementarios. Cuando estamos entre etapas intermedias, ¿sí? La cirugía en principio no es el tratamiento ideal. En esas etapas intermedias en algunas ocasiones requieren tratamientos iniciales con quimioterapia o radioterapia y posteriormente, si hay respuesta del tumor, tratamientos quirúrgicos que complementen este tratamiento. Y ya en etapas avanzadas, que de pronto pensaríamos
lo que hablamos de enfermedad metastásica, que no existen opciones de tratamiento, pues sí las hay. La quimioterapia principalmente y los nuevos tratamientos basados en inmunoterapia son alternativas ideales para estos pacientes. Ok, doctor, muchísimas gracias. Quiero que toquemos el punto del tabaquismo, doctor. Ahorita usted nos comentaba que el tabaco era una de las principales causas de la aparición del cáncer pulmonar. Entonces quiero que en nuestro capítulo de hoy le dejemos claro a todos nuestros televidentes que nos siguen a través del canal, de las redes sociales, por qué es que el tabaco principalmente afecta o nos lleva a la generación del cáncer pulmonar. ¿Qué papel juega el tabaquismo allí? Fue un papel muy importante. Como te decía anteriormente, la mayoría de pacientes fumadores no desarrollan cáncer, solo un 30 o un 40%, pero los que tienen cáncer, el factor más importante, casi en un 70-80%, es el tabaquismo. Entonces no podemos ser indiferentes. Ahora, ¿por qué es la relación? En los efectos bioquímicos y físicos de la combustión del cigarrillo se liberan sustancias que al ser aspiradas se comportan como agentes cancerígenos que hacen o que contribuyen a la relación de desarrollo de células malignas. Además, que generan procesos inflamatorios que son coayudantes del desarrollo del cáncer. Entonces, sí es inevitable decirle a la comunidad que el tabaquismo pues, es uno de los factores que debemos modificar dentro de la prevención para que en el futuro esta enfermedad pues, disminuya sus cifras de mortalidad, ¿no? Además, que no solamente la relación del tabaquismo con el cáncer de pulmón, hay que entender también su asociación con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y toda esa calidad, su mala calidad de vida relacionada y enfermedades cardiovasculares o vasculares periféricas relacionadas con el tabaquismo. Perfecto, doctor. En este momento llegamos a la parte del tema que más nos emociona y es porque son ustedes los televidentes quienes pueden acompañarnos y pueden ayudar a darle el giro o el rumbo a nuestro programa, ya que ustedes son los que nos realizan las preguntas en esta parte del tema. Vamos a ver, doctor, ¿qué nos preguntan hoy los televidentes? Buenas tardes, doctor. Me llamo Marcos Alexander Carrascal. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cómo se puede combatir el cáncer de pulmón? Bueno, Marco, la respuesta, creo que lo más importante para combatir el cáncer de pulmón es tratar de prevenirlo y en lo posible tratar de hacer una consulta temprana. Pues cuando ya lo diagnosticamos, lo ideal es poderte ofrecer los mejores resultados en cuanto al curarte con respecto a la enfermedad y mantenerte protegido de la enfermedad durante mucho tiempo. Entonces, mi recomendación a tu pregunta sería prevención y diagnóstico temprano. Perfecto, doctor. Vamos a la... Doctor, buenas tardes. ¿Qué pacientes se pueden operar cuando sufren de cáncer de pulmón? Entonces, hay que diferenciar tres tipos de pacientes en el concepto de cáncer de pulmón. El paciente que necesita un diagnóstico y la única opción es la cirugía, entonces tú lo llevas a una cirugía diagnóstica, pero desafortunadamente ese diagnóstico necesita una posterior revisión para determinar en qué etapa está la enfermedad. El segundo grupo es el paciente que ya se diagnosticó y se estadificó y se consideró que es de etapa inicial. Entonces, ese paciente se opera como parte del tratamiento en el cáncer de pulmón. Y está el último grupo, que es el paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, pero por su condición médica hace alguna complicación que requiere cirugías paliativas que mejoren su calidad de vida. Entonces, esos serían los tres escenarios en donde podemos operar al paciente con cáncer de pulmón. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué se hace en la región para prevenir el cáncer pulmonar? Es una pregunta para mí muy valiosa porque realmente pues hoy tú me estás dando la oportunidad, Germán, de estar acá hablando del tema, pero ya llevamos alrededor de 15 años trabajando en educación, en compromiso. Mi grupo de especialistas en cirugía de tórax, que está reunido en una entidad que se llama Intórax, estamos muy comprometidos con el tema y estamos constantemente a nivel institucional, a nivel departamental, a nivel educativo con las universidades, tratando de dar conceptos y tratando de compartir enseñanzas que permitan un diagnóstico y una prevención, diagnóstico temprano y una prevención en los pacientes. Entonces venimos trabajando en eso pues muy comprometidos. A finales del año pasado pudimos la oportunidad de crear el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón en el norte de Santander y pues el objetivo es este año irnos consolidando y es un grupo interdisciplinario. Arrancamos 14 especialistas
de todas las áreas, oncología, radiología, neumología, cirugía de tórax, entre otros, y nuestro objetivo es tener un ente absolutamente sin conflicto de interés ni político, ni económico, ni de EPS, sino un conflicto absolutamente científico para que nuestros pacientes tengan una entidad donde dirigirse y que puedan contar con un concepto contundente, un muy buen diagnóstico, una muy buena estadificación y sobre todo acomodado a nuestra realidad. Hay que entender que en Cúcuta estamos haciendo muy buena medicina, se están ofreciendo procedimientos de punta, diagnósticos de punta y pues en la comunidad debe saber esto y contar y creer con los especialistas que tenemos en la región. Entonces pues ese es el objetivo y lo que venimos trabajando. Bueno, doctor Marcel, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa comerciales y ya regresamos nuevamente con ustedes con más de Salud en Casa. Recuerden que pueden seguirnos por las redes sociales, por nuestra línea de WhatsApp y el teléfono fijo. Estamos aquí para resolver cada una de sus inquietudes. Luego de viajar por Santander, regresamos a casa. Fueron horas de travesías, diferentes rutas, momentos y experiencias únicas. Se respira aire y libertad en sus campos. Nuestra región y nuestra gente está en boca del mundo entero. La realidad es que hay muchas razones para estar orgullosos de ser santanderianos. Prende el canal TRO y aventúrate con nosotros lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Travesías por Santander. Música, tus artistas favoritos y lo mejor del género está aquí, en Ballena TRO. De lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. El mundo ahora está más conectado que nunca. En el canal TRO trabajamos 24 horas para mantenerlo informado de los últimos acontecimientos. Contamos con periodistas en cada rincón del oriente colombiano, con tecnología que nos permite informarle en el momento de la noticia. Si quieren estar actualizados con lo que pasa en Santander y norte de Santander, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y sitio web. Y pueden escribirnos a través de la línea del WhatsApp. Saber lo que pasa en nuestra región. Hola, y continuamos con más de Salud en Casa por el canal TRO. Hoy en compañía del doctor Marcel Quintero, quien nos está hablando sobre cáncer pulmonar. Doctor, para darle continuidad, vamos a hablar sobre los tratamientos no quirúrgicos que se ofertan hoy en día para el cáncer pulmonar. Sí, los tratamientos no quirúrgicos principalmente van a estar dados dependiendo también de la etapa, como te decía anteriormente, etapas avanzadas o etapas donde la cirugía no es la primera opción, se utilizan tratamientos basados en quimioterapia y radioterapia que han ido cambiando a nuevos medicamentos con muy buenos resultados, con muy baja toxicidad, igual que la radioterapia, una radioterapia dirigida, centrada en el tejido que está enfermo, más no lesionar el que está al lado del tejido enfermo. Eso nos permite nuevas terapias no quirúrgicas, pero también se está trabajando en unos temas y eso no es para mí indiferente, como es, por ejemplo, la radioterapia estereotáxica, que es una radioterapia que se está haciendo en lesiones muy pequeñas o muy seleccionadas en pacientes que tienen alto riesgo de tratamientos con cirugía, se les puede ofrecer esto como parte del tratamiento. E inevitablemente hablar de la inmunoterapia. Como sabes, el año pasado el Nobel de Medicina se otorgó a investigadores en inmunoterapia, que esto también aplica al cáncer de pulmón y es lo que está ocurriendo actualmente. Se están determinando una cantidad de marcadores en muestras de sangre que llamamos biopsias líquidas o muestras de tejido, biopsias sólidas, para identificar estos marcadores genéticos o biomarcadores que permiten determinar si se benefician de tratamientos de inmunoterapia, obteniendo muy buenos resultados y con la menor toxicidad posible para el paciente. Okay, eso es lo que más buscamos, ¿no? Menores efectos adversos en cada uno de nuestros tratamientos. Es claro, ¿no, doctor? Bueno, doctor, tenemos una pregunta de WhatsApp. Vamos a ver qué nos dicen nuestros televidentes. Dice, ¿cuáles son las nuevas terapias que existen para tratar el cáncer de pulmón?
Bueno, entonces dentro de las nuevas terapias, como les comentaba, aparte de ese tipo de radioterapia selectiva, localizada y la inmunoterapia, pues también es importante hablar un poco de lo que yo hago y es cirugías de tórax mínimas invasivas cuando son necesarias y cuando están indicadas. Hoy en día se están ofreciendo cirugías mínimas que consisten en una técnica basada en incisiones muy pequeñas con la menos agresión posible al cuerpo, pero con los resultados quirúrgicos eficientes e igualados a cualquier cirugía mayor. Y esto pues nos permite recuperación y nos permite inclusive una mejor visualización de lo que se lograba antes en cirugía abierta. Entonces podríamos resumir en esos 3 aspectos las nuevas terapias para el cáncer de pulmón. Ok, doctor, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes por el WhatsApp. Veamos a ver en qué consiste. ¿En qué etapa se puede controlar la enfermedad? Bueno, es una pregunta muy amplia porque lo que uno quisiera es detectar a los pacientes con cáncer de pulmones en las etapas iniciales, que son en aquellas donde podríamos intentar una curabilidad de la enfermedad. Y son las etapas donde el tumor está solo localizado allí y no ha tenido ninguna extensión fuera de él, del pulmón o de los ganglios del mediastino o de los tejidos que están fuera del espacio torácico. Esas serían las etapas donde uno cree que pudiese controlar. Pero también es importante que no desfallezcamos en los pacientes que tienen etapas intermedias o avanzadas, porque con eso de las nuevas terapias que te comenté, se ha podido ofrecer tratamientos que están mejorando la sobrevida del paciente, ¿sí? Y se está mejorando también los tiempos libres de enfermedad que se reflejan en calidad de vida del paciente. Es importante también ese término, ¿no? Una enfermedad tan impactante como el cáncer de pulmón, tener calidad de vida en el paciente es fundamental, a veces por encima de la cantidad de vida que se le puede ofrecer. Doctor, ya que hablábamos de la estratificación del cáncer pulmonar, ¿cómo podemos clasificarlo? El cáncer de pulmón se clasifica dependiendo de muchos tipos. La clasificación inicial depende del tipo de células que se tienen. Hay unas células que denominamos célula no pequeña o no microcítico, que son unas células que podríamos decir que es el cáncer más frecuente y es el cual hoy nos enfrentamos con probabilidades de cirugías terapéuticas y demás. Pero existen otro tipo de cánceres de pulmón originados de unas células de origen endocrino, o sea que son células que producen sustancias en el tórax y esas células de origen endocrino desafortunadamente tienen un comportamiento mucho más agresivo que el otro tipo de cáncer y en estos casi que la cirugía o los tratamientos localizados pues no se utilizan y lo que se hace son terapias con quimioterapias para lograr los mejores resultados. Esto con respecto al origen de células. Y la clasificación también va a depender de las otras células que encontremos en el pulmón, porque no solamente hay células respiratorias, ¿no? Hay células de diferentes orígenes que nos pueden dar, por ejemplo, linfomas, nos pueden dar sarcomas, sí, que serían unos tipos de tumores diferentes a lo que ya hemos comentado. Para no confundir a tu audiencia, es importante siempre resaltar que los principales tumores del pulmón son de las células respiratorias y es el tema que hemos tratado con mayor profundidad. Ok, doctor, muchísimas gracias por todas las recomendaciones y la valiosísima información de primera mano que acaba de compartirnos en nuestro programa del día de hoy para todos nuestros televidentes. De antemano le damos las gracias por aceptar la invitación a nuestro programa Salud en Casa. Esperamos contar con usted en otros próximos capítulos para así juntos culturizar a cada uno de nuestros televidentes. Le damos las gracias a todos nuestros televidentes por participar el día de hoy en Salud en Casa. Recordemos que estaremos todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. para resolver cada una de sus inquietudes médicas en cuanto a las enfermedades que más nos aquejan. Muy buenas noches. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable.
El contenido de este programa es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. En ningún caso compromete al Canal TRO.